Bueno, pues Juan Antonio nos lo ha dejado en el punto de inicio de la siguiente ponencia, que nos lo ha dejado en el punto de la reutilización. Y para hablar del informe sanitario que es necesario para esa reutilización, tenemos aquí a Emilio José de la Casa García, que es jefe de sección de Salud Ambiental del Servicio de Salud de la Delegación Territorial de Salud y Consumo. Su formación académica es ingeniero químico, ingeniero técnico industrial, también tiene el grado en Ingeniería Química Industrial y es doctor en Ingeniería Química. Lleva desde el año 2003 en el Cuerpo de Ingenieros Industriales de la Junta, habiendo trabajado en el Departamento de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente. Hasta el año 2022 estuvo como asesor técnico de calidad del agua y vertido en la Agencia Andaluza del Agua y actualmente, como he dicho, es el jefe de sección de Salud Ambiental desde el año 2022. Pues os dejo con él. Y cerrando sin cansaros mucho. Bueno, yo aquí vengo un poco colateral. Yo no soy de la Administración Hidráulica, yo vengo de Salud, pero formamos un círculo todo. Al final tenemos que hablar unos con otros. Se ha comentado aquí el Real Decreto 323, que a muchos ayuntamientos va a sonar porque todos tenéis agua de consumo. Y nosotros también estamos relacionados con la Administración Hidráulica porque también ellos tienen que hacer sus planes sanitarios de las zonas de captación antes del 2027 y lo estaremos esperando con mucho cariño nosotros y vosotros, los ayuntamientos. Para empezar, decir que, bueno, que siempre yo me descubro ante las administraciones locales porque desde la autonómica o de la del Estado pues tenemos una función, pero muchas veces no somos conscientes de la gran cantidad de responsabilidades que tenéis las administraciones. Entre ellas soy también administración sanitaria, con todos los problemas que ello conlleva. El tema de reutilización del agua, el de la regeneración, pide que dentro de todo el proceso haya una cosa que es el informe sanitario nuestro, que es preceptivo y vinculante, que informaremos nosotros, pero no seremos los únicos. También tendrá que informar la Administración Hidráulica. Debería de informar, supongo que Agricultura para riego y Medio Ambiente para las afecciones al medio natural. Os he puesto en principio porque parece que la normativa es una sola, que es el Real Decreto 1084 que ha salido ahora, pero es que hay más, porque la normativa europea también la tenemos. Y como veis, lo primero, bueno, tenemos la parte que ahora mismo se ha traspuesto en el Real Decreto Legislativo de la Ley de Aguas, que es el capítulo 3, que habla de la reutilización de las distintas figuras. Tenemos nuevo el 1085, que está calentito, que lo tenemos que huele a nuevo. Pero es que ya teníamos el reglamento 2020-741, que fue como la espita que esto lo hizo explotar, porque realmente era para los requisitos mínimos para reutilización en el ámbito de riego, que quizás en nuestra provincia va a ser el más importante, aunque no es el único. Y él ya estableció la figura de la que vamos a hablar un poquito más, que es la del plan de gestión de riego. El plan de gestión de riego es una figura que a todos nos puede sonar, a todos los que que se han movido en el ámbito de la administración hidráulica les puede sonar un poco raro, pero en el ámbito de la salud está muy implantado. Y los ayuntamientos todos lo conocéis porque todos los que tengáis captación, seáis operadores, tenéis un plan sanitario de agua. Y el plan sanitario de agua bebe mucho de la filosofía también del plan de gestión de riego, ¿vale? Pero luego tenemos también, a continuación más abajo, unas directrices de aplicación del reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento tiene determinados puntos que conviene desarrollar para poder explicarse mejor. Este no es vinculante, pero el que viene a continuación, el reglamento delegado 2024-1261, ese sí es vinculante. Y ese nos explica bastante, vamos a decir, qué es lo que tendremos que ir metiendo en cada cajón del plan de gestión de riego. Es decir, que cuando nos pide una cosa, lo que nos quiere decir es esto. Cuando nos pide la caracterización del agua, será esto en particular, ¿vale? Vamos a ver si... Creo que he pasado bien, ¿vale? Bien, bueno, el 1085, pues bueno, viene una serie de figuras, definiciones que la mayoría las conocemos, pero bueno,
La autoridad competente en reutilización, pues lo tenéis, las administraciones hidráulicas, bien estatales o autonómicas. Un concepto, lo he ido poniendo por orden alfabético, pero bueno, el concepto de barrera. Bueno, la barrera, ahí viene descrita, que es la definición que viene, son distintos elementos, porque ahora vamos a empezar a pensar en riesgo. Cuando nosotros reutilicemos el agua de nuestra estación, ¿qué riesgo vamos a tener? Esto, para hablar en plata, va a ser como una especie de libro de instrucciones de los problemas que podemos tener utilizando agua regenerada. Vamos a ver qué riesgos tenemos, qué medidas tomamos y qué barreras implementamos para que esos riesgos no lleguen a ser como tal sucesos peligrosos, ¿vale? La figura de la estación depuradora o la estación regeneradora, la gestión del riesgo, que a fin de cuentas es, lo que decíamos antes, una gestión sistemática. Es decir, existe un sistema para implementarla que de forma continua vamos a ir mejorando. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, vamos a ver. Infraestructura de almacenamiento y o distribución. Voy a hablar muchas veces pensando en instalaciones en reutilización para riego, pero hay más usos. Pero en el caso de riego, pues, no son pocas las comunidades regantes en vuestros municipios que tendrán balsas, depósitos. Se puede dar también en el ámbito, incluso, por ejemplo, provincia de Málaga, se utiliza mucho para la limpieza de viales, de calles. Es decir, eso es otra parte, otra infraestructura que tendremos que tener en cuenta. Las medidas correctivas, que es lo que hemos dicho algo, cuando tengamos un problema, un riesgo de que se nos genere un suceso peligroso, ¿qué medidas tenemos que implementar? Bien correctivas, porque el problema sea muy urgente y lo tengamos que implementar desde ya, es decir, el riesgo es tan grave que no podemos quedarnos quietos, o bien preventivas, a futuro. Actores importantes aquí, pues el operador de la estación regeneradora y en su caso, el de la infraestructura de almacenamiento o distribución. No solo el almacenamiento como balso de depósito, también todas las conducciones que van a llegar hasta el usuario final, que puede ser la comunidad de regantes. Las partes responsables, es decir, como los actores fundamentales, aunque el 1085 define los que ahí viene, que en el fondo son el operador de la estación regeneradora, el de la depuradora en su caso, y la infraestructura de almacenamiento, también es un elemento clave el usuario final, porque toda la evaluación del riesgo que hagamos respecto al uso que le vamos a dar al agua regenerada va a tener que tener en cuenta el uso final. Los riesgos no van a ser los mismos si queremos utilizar el agua para regar en una comunidad de regantes que si queremos utilizarlo para un campo de golf, que si lo queremos utilizar para baldeo o para un sistema de extinción de incendios. Entonces, ellos también van a formar parte del plan de gestión del riesgo. Suceso peligroso, que es la madre del cordero, ¿vale? Que es aquel acontecimiento en el que las personas, el medio ambiente, se ven expuestas a un agente peligroso, ¿vale? Ese agente peligroso puede ser muy variado. Tenemos un vertido incontrolado a la depuradora. Eso al final me puede destrozar la reutilización y me puede llegar a la comunidad regante. Puede haber un suceso vandálico, de saboteo. Es decir, los sucesos peligrosos pueden ser muy, muy variados. Hay un problema en la red y no me funciona la estación regeneradora. ¿Qué ocurre? Ese agua, sin regenerar, está llegando a la comunidad regante. Eso es otro suceso peligroso, ¿vale? Lo que dice, puede tratarse de una situación que introduzca o libere el agente peligroso en el medio o en el que viven o trabajan las personas, se amplifica la concentración del agente o no se logra eliminarlo, ¿vale? No se logra eliminarlo, por lo que hemos dicho, no está funcionando bien mi sistema. Y luego la pata fundamental del sistema para mí, que es el usuario final, que es la persona que al final va a utilizar ese agua. Veníamos del 1620, 2007, con una figura centrada sobre todo en la concesión de agua, en el uso, en la autorización, y ahora cambia totalmente el panorama. El panorama es muy diferente. Ahora tenemos dos tipos de autorizaciones. Una va a ser la de, producción y suministro de agua regenerada, que es la que me voy a centrar más, porque luego tendremos la de la concesión del uso. Es decir, una vez que se produce ese agua regenerada, alguien tendrá que solicitar una concesión para usarla. Entonces, desde el momento que ya estamos pidiendo
esta autorización para ser productor y suministrador de agua regenerada, que yo creo que en el 90% van a ser los actuales gestores de las EDARES, ¿vale? Porque no tiene por qué, pero no veo yo a nadie montando estaciones de regeneración si no tiene la infraestructura previa de la EDAR. Pues vamos a tener que ir pidiendo una serie de información que ya nos establece directamente el 1085. Puntos de entrega de agua depurada, punto de cumplimiento del agua regenerada, es decir, una vez que ya hemos hecho nuestro tratamiento, tendremos que entregárselo a alguien y en ese punto nuestra autorización ya debe de cumplir, nuestra planta ya debe cumplir unos valores. ¿Cuál va a ser la calidad del agua que vamos a utilizar? Es decir, el agua que vamos a regenerar es para riego, pero no solo el uso riego, sino también la calidad. ¿Veis que ahí ponen unas letras que no es la eficiencia energética del frigorífico, sino que es la calidad que le vamos a dar, que es A, B, C o D? Y eso en el fondo es decir, es que no es lo mismo regar una especie leñosa donde el agua no está en contacto con el fruto, que un tubérculo. Y no es lo mismo regar, por ejemplo, con un riego por aspersión que por un riego con microgoteo. Es decir, todo eso son distintas calidades que nos van a obligar a una restricción mucho mayor en la regeneración que hagamos. Volumen previsto por clase de calidad. Claro, yo también puedo tener una estación regeneradora en que le pueda dar a comunidades que tengan distintos niveles de exigencia. Es decir, puedo tener una, como por ejemplo la comunidad creo que más alta, que más superficie tiene en España, que no sé si es en Valencia, que creo que es Acequia del Oro, pues por una parte está regando arrozales, pero por otra parte está regando también cítricos. Es decir, las calidades van a ser diferentes, incluso los periodos del año en que se van a utilizar. Entonces, para poder acometer esto, junto a todos estos datos que me tendrá que dar, se tendrán que dar en la producción, en la autorización de producción de agua generada, tendremos que incluir este plan de gestión del riego, que es en el que como parte sanitaria nos vamos a centrar. Pero que no lo quiero dejar en la parte del ámbito sanitario, porque nosotros somos una pata de la que hay bastantes más, en la que están muchos actores implicados. Y además el programa de autocontrol, es decir, la mejor manera de ver si esto está funcionando es que nos autocontrolemos, veamos con nuestra analítica que eso está funcionando. Vale, pues en principio, porque yo no lo puedo ver bien porque se me superpone, ahí os pongo ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, para el caso de uso de riego, ¿veis? Ahí tenéis las 4 calidades que define para el mismo uso que riego. Si lo veis, pues por ejemplo tenemos la clase A-D, que es la más básica, la de abajo, que es, pues mira, para la industria no alimentaria, producción de... Es decir, ese tipo de riego pues no tienen un gran requisito. Pero conforme vayamos subiendo, llegamos hasta la máxima, ¿no? La de nivel A, ¿no? Que es para... Ahí lo define, ¿no? Cultivo de alimentos que se consumen crudos, que la parte comestible está en contacto directo con la agua regenerada. Ahí los niveles de exigencia van a tener que ser mucho más altos que en el otro caso. De hecho, eso lo podemos ver porque a continuación veis que los valores que exige el Real Decreto, que son transposición de directiva a su vez europea, pues fijaros, la calidad, que es la más alta, nos exige que tengamos como Escherichia coli 10 unidades por 100 mililitros, eso es reducir bastante, ¿eh? Sin embargo, en el uso de 10.000, es decir, estamos hablando de 3 unidades logarítmicas, es decir, estamos hablando de bastante diferencia entre uno uso y otro. ¿Qué es lo importante? Pues esto es dinero, estos son más tratamientos y estos son más controles, con lo cual aquí es donde hay que apostar. Pues nada, vamos al plan de gestión del riego. El plan de gestión del riego, lo primero que me dice es que tengo que definir cuáles son los elementos, cuál es el sistema de reutilización del agua. Aquí quiero hacer una postilla porque nosotros siempre, y la Unión Europea nos está llamando la atención, es decir, la reutilización no empieza con la planta, con lo que podríamos decir el terciario, no. Si veis ese diagrama, empieza desde la propia edad, es decir, todo es un mecano, es decir, si mi EDAR no funciona bien, la regeneración tampoco. Y si yo no tengo caracterizada bien el agua de entrada a la EDAR, tampoco voy a poder tener un buen control sobre la regeneración. De hecho, podéis ver que incluyen distintos colores, porque lo que vamos a hablar todo el rato es de riesgo, ¿vale?
Y por una parte tenemos en la parte verde, desde que ya sale de la edad, ya tenemos valoración de riesgos ambientales, pero los riesgos para la salud están ya dentro de la propia edad. Es que no debemos de olvidarnos que todos estos riesgos están afectando a varias poblaciones y una de ellas son los propios trabajadores de la edad, ¿vale? Pues a continuación, y sabiendo que lo que tenemos que intentar es describir el sistema que está en este esquema, es decir, desde que entra el agua en la edad hasta que ya se aplica en el cultivo, pues vamos a ir viendo lo que nos está diciendo. Primer punto, es decir, ahora voy a hacer transcripción de lo que dice el plan de gestión, pero lo voy a explicar un poco, ¿vale? Descripción del sistema de reutilización. Muy bien, pues la primera parte, producción de agua regenerada. Fijaos todo lo que nos dice que tenemos que, a lo que tenemos que dar respuesta. El agua residual que entra a la depuradora, ¿de dónde viene? ¿Cómo se denomina? En la propia edad, ¿qué parámetros tiene de control? Porque claro, si no funciona bien la edad, no me va a funcionar también los controles a posteriori. El agua que me entra a la depuradora, hay que caracterizarla. Pues ya tenemos por ahí una directriz de la comisión delegada que es vinculante, porque Europea que ya me está diciendo cómo tengo que caracterizar el agua. Primero los parámetros que ya me está exigiendo el 1085, Escherichia coli, turbidez, patatán, patatán. Pero también tengo que tener caracterizado cuál es la autorización de vertidos, qué le tenemos impuesto. Pero además, como vamos a hacer una evaluación de riesgos, si a resulta de ello se generan peligros que no tenemos contemplados, a lo mejor tenemos que medir otros parámetros. Y para todos aquellos todos los que trabajáis con depuradores de más de 10.000 habitantes, sabéis que tenéis que, para el Registro Europeo de Emisiones, todo lo que superáis 10.000, tenéis que cumplimentar los formularios PRTR, pues esos datos también hay que dárnoslos. Y aparte, si tenemos o prevemos que en el colector tenemos alguna industria compleja o que da un vertido que nos puede generar problemas, pues también tenemos que hablar de esa autorización, porque un problema en ese vertido me va a generar un problema en la regeneración del agua y en la reutilización en el punto de uso. También nos tendrán que decir qué volumen se va a tratar en la edad, su variabilidad, si es continuo en el año, si cambia a lo largo del año, si varía en función de los periodos de siembra, si paso de tener 20.000 a 100.000 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque me va a arrastrar cosas, todo eso son riesgos, ¿vale? E identificar el punto de cumplimiento. Todo esto nos lo está diciendo el Real Decreto. Esto yo aquí lo único que estoy es añadiendo comentarios con la normativa europea que nos explica qué es lo que se llama caracterización del agua. Si seguimos, podemos ver que incluso la propia normativa europea ya nos está avisando de que la propia agua depurada tiene una serie de parámetros que son susceptibles de llegarnos y que son peligrosos. Es que miro porque muchas veces yo veo aquí muy pequeñito esto, pero mira, nos indica cobre, selenio, es decir, estos productos están en nuestras aguas de vertido y nosotros no les estamos dando una especial importancia. Se ha comentado antes la lista de observación o los parámetros emergentes. Bueno, eso ya los que estéis en aguas de consumo ya sabéis que los tenemos que estar midiendo. Tenemos 4 al día de hoy y ya estamos con los microplásticos. Todo eso ya se está midiendo en aguas de consumo desde hace ya bastante tiempo. Pues eso también lo tenemos que caracterizar, porque esto al final se va a utilizar. Se va a utilizar a lo mejor en el riego de un parque ornamental que tenéis al lado de vuestra casa, o se va a utilizar a lo mejor en una actividad hotelera, o para regar, o para una instalación contra incendios, o se va a utilizar en la comunidad de regantes que va a tener los problemas que se ha dicho antes, ¿no? de la crisis del coli de Alemania y demás. Pues fijaos cuántas cosas tenemos que caracterizar. Seguimos describiendo toda la regeneración, lo siguiente es el almacenamiento. Pues el almacenamiento nos dicen que tenemos que describirlo todo. Es decir, esto es un manual de uso para todo aquel que trabaje con reutilización. ¿Qué tipo de almacenamiento? ¿Es cerrado? ¿Son depósitos? ¿Son balsas? ¿Cómo funciona? ¿Qué tiempo de permanencia? Claro, no es lo mismo almacenar agua 2 días que almacenar agua 1 semana. Los problemas empiezan cuanto más tiempo la tenemos. ¿Qué estrategias tenemos? Porque si tenemos mucho tiempo eso almacenado, pues a lo mejor tenemos que añadir algún tipo de desinfectante. Siguiente pata, la distribución. Todas las conexiones que nos unen a la red de usuarios. Sistema de bombeo, tipo de tubería.
Otra vez, estrategias para reducir los problemas físicos y químicos, medidas para evitar contaminación cruzada, es decir, que este agua que yo estoy utilizando no esté acabando en una red también de abastecimiento por otro lado, que tenemos que también tener unas distancias, que tenemos que identificar por colores distintos cada una de las cosas. Los métodos de riego, bueno, ¿qué vamos a regar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué cantidad? ¿Durante cuánto tiempo al año? Usos previstos y categorías de cultivo. Es decir, aparte, no solo eso, ¿tenemos algún tratamiento adicional? ¿Tenemos alguna barrera impuesta? Es decir, estoy yo regando a lo mejor y resulta que estoy regando por aspersión al lado de un barrio, de una calle, y puedo tener riesgo de que la gente se contamine por legionela. ¿Tengo algo previsto ahí? ¿Sí? ¿No? Pues no sé, todas estas cosas son los que nos tenemos que empezar a describir antes de empezar a analizar todos los riesgos que tenemos. Pues muy bien, a partir de todas y cada una vez que hemos descrito todas las partes que componen el sistema, vamos a ver quiénes son las partes que intervienen, funciones y responsabilidades. Ahí tomo de uno de los documentos de la Unión Europea un ejemplo en el que va describiendo poco a poco, pues, tanto que tenemos una parte que es el operador de la estación depuradora, tenemos también de la estación regeneradora, de las estaciones de almacenamiento, pero incluso los usuarios finales también tienen una serie de responsabilidades. Voy a intentar verlo porque cada vez veo menos, pero indica que, por ejemplo, ellos tienen que comunicar a otras partes del sistema si hay un problema. Ellos tienen que participar en la elaboración del plan de gestión del riesgo. Ellos tienen que dar muchos datos, pero a su vez, si yo soy una de las partes principales, como soy de la estación regeneradora, si yo ahora mismo tengo un cambio, tengo que modificar mi plan de gestión del riesgo. Y si hay alguna incidencia, tengo que notificárselo a las demás partes que vienen en cadena. Bueno, hemos descrito nuestro sistema, hemos descrito cuáles son los responsables. Ahora vamos a ver qué agentes peligrosos tenemos en ese agua de regeneración. Patógenos. Patógenos que son múltiples especies, que son las que se están, por ejemplo, tratando en todos los días en agua de consumo. Tenemos también a esos patógenos que pone ahí que son contaminantes que llegan a receptores sensibles. Es que, claro, no es lo mismo ese tipo de Escherichia y demás en personas de edad media sin mayores problemas de salud que en niños, que en ancianos, que en gente con sintomatología. Contaminantes que no están regulados en la autorización de vertido, pero que vemos que pueden ser posibles. Pues todo eso lo vamos a ver con nuestra primera caracterización del agua de vertido, que nos diga qué es lo que nos está llegando a la depuradora. Sucesos peligrosos, ya tenemos qué es peligroso y ahora cómo se puede producir el suceso. Pues un fallo en la medida de producción de la edad o de la edad. No funciona bien un control, los sistemas no funcionan y se está dejando de depurar convenientemente. Vertidos accidentales en el sistema del alcantarillado o de efluentes de la ERAR. Claro, ahora tengo en el colector agua arriba una fábrica que me produce cualquier tipo de cosa, vierte por un problema y eso llega a la ERAR, pues todo eso se va arrastrando. Errores humanos causados por la formación o información inadecuada. Esto, que parece una tontería, es lo más habitual del mundo. La mejor manera de prevenir los riesgos es formación. Y formación, todos carecemos de ella. Lo digo porque desde el propio regante que ahora coge y a lo mejor está regando con una calidad de un cítrico y ahora coge y lo lava allí en una acequia de riego que no tiene una calidad suficiente y ya está metiendo todos esos contaminantes. Es decir, todos tenemos que ser conscientes de los productos con los que trabajamos. Y luego, lógicamente, sucesos sísmicos, inundaciones, vandalismo o terrorismo, que son riesgos que también hay que contemplar. Bueno, sucesos peligrosos. Ahora, esos sucesos peligrosos, ¿cómo llegan a ser peligrosos? ¿Por qué vía? Pues grupo de exposición. En la evaluación del riesgo tenemos que contemplar tanto a los operadores y trabajadores de todo el sistema, como a los usuarios, es decir, los propios agricultores, en este caso, usuarios de los parques donde se riegue, jugadores de los campos de golf, lo que sea, y los residentes trabajadores que están en las inmediaciones del área de donde se está reutilizando. ¿En torno a los que puede llegar nuestra contaminación? Pues ahí lo tenéis, aguas superficiales, suministro de agua potable, claro, es lo que hemos dicho antes, lo mismo que la Confederación Hidrográfica, tenemos los perímetros de protección, que normalmente suelen ser 2 o 3 kilómetros en torno a la captación municipal. Si yo tengo
una utilización de agua regenerada a 200 metros de la captación del pueblo, pues precisamente bueno no va a ser. Entornos, claro, en el suelo, es decir, todo lo que riegue, según cómo lo haga y la manera, puede estar también contaminando el suelo. ¿Qué ecosistemas o zonas protegidas tenemos? Es decir, si estoy regando y al lado tengo una laguna protegida, al lado tengo una zona de baño, al lado tengo cualquiera de otras cosas, pues comprenderéis que eso también se va a ver afectado. Y luego, pues bueno, lo que hemos dicho antes, que me he quedado con el dato interesante, ¿no?, de que no es necesario, a lo mejor, si la reutilización no tiene problemas en cuanto a la reducción de nitrógeno y fósforo, pero claro, a lo mejor tenemos que considerar si estamos utilizando ese agua en una zona vulnerable a nitratos. Este esquema que viene en uno de los documentos de acompañamiento, pues intenta sistematizar un poco todos estos riesgos. Es decir, desde la parte izquierda, donde pone una caseta, que sería la estación regeneradora, ves todas las afecciones a las que se podría llegar. Tenemos agua de baño, tenemos agua de consumo, pero tenemos también contaminaciones al acuífero, tenemos también problemas en zonas vulnerables por nitratos. En ella viene un poco recopilado también la Directiva Europea, por ser un documento europeo, que es la de aplicación. Es decir, todos esos riesgos son los que tenemos que evaluar. Y luego, ¿cuáles son las rutas de exposición? Pues para la salud humana, fundamentalmente, ingerirla, contacto, es decir, bueno, ¿cómo me veía? Pues bueno, pues tenemos que entre la formación que tendrá que tener la gente, a lo mejor es que si tú tienes una herida, tienes una mucosa abierta, a lo mejor no puedes tocar según qué cosa. Y luego la inhalación, que normalmente es por aspersión, eso es el típico riesgo asociado a lo que es, sobre todo por legionela, de todo lo que es los riesgos por todo aquello que produce aerosoles, ¿vale? Y al medio ambiente, ¿qué riesgos pueden llegar? Pues por escorrentía, por infiltración al agua subterránea, por la llegada de escorrentía a zonas vulnerables, por contaminación por nitratos, etcétera. Todavía no hemos empezado a valorar ni un riesgo. Estamos haciendo como el sota, caballo y rey. Estamos poniendo en la mesa todas las cartas de las cosas que tenemos que contemplar. ¿Por qué? Porque para poder decidir sobre si el riesgo es asumible o no, primero tendremos que saber qué riesgos tenemos y poder tipificarlos de una manera sistematizada. Esta evaluación nos dice que tiene que ser tanto para la salud humana, el medio ambiente y sanidad animal. Como se regula el Real Decreto 1085, el informe de salud es preceptivo y vinculante. Y dice que se podrán pedir todos aquellos que se consideren necesarios. Desde mi punto de vista, siempre que haya riesgo se tendría que pedir un informe de agricultura sí o sí. Y lógicamente se debería de pedir a la administración que lleve los temas medioambientales y la propia administración hidráulica. Todas esas afecciones que estamos hablando serán objeto de su evaluación. Esta evaluación de riesgo, para todos los que en alguna vez hayáis hecho algún tema temas de prevención ambiental, etcétera, puede ser semi-cuantitativa o cuantitativa. Bueno, semi-cuantitativa, a fin de cuentas, es una valoración que se suele basar en tablas de doble entrada. Es decir, valoramos, a fin de cuentas, el riesgo se va a evaluar como una mezcla entre la probabilidad y la peligrosidad. Y llegaremos a decir, cómo de peligroso el evento y cómo de probable. Ahora lo vamos a ver. Entonces, para eso existen métodos ya estandarizados y normalmente he puesto ahí las referencias que establece, que son directrices de la Organización Mundial de la Salud y diferentes normas como la ISO 20426, pero que en el fondo todo el que ha trabajado ya en evaluación de riesgos le va a sonar en cuanto lo ponga. Veréis que es algo muy sencillo. A ver si... Tomo el ejemplo este. Esto lo he tomado de unas directrices de la Organización Mundial de la Salud y en este caso están orientadas a la gestión de riesgo en estaciones depuradoras, pero nos va a servir un poco de guía. En este caso está preguntando, lo primero que hace es cuáles son los grupos y rutas de exposición. Y fijaos, en esa tabla, si lo podéis apreciar bien, lo primero que empieza a hacer es preguntarse quién es el grupo de riesgo. Empieza a evaluarlo y poner el ejemplo y dice, pues bueno, son los residentes de los pueblos, los visitantes de un arroyo, etcétera. ¿Cuántas personas son? Claro, es una calle, es una pedanía, es un barrio entero el que se puede ver afectado. Estamos regando todas las calles del municipio. ¿A qué problemas están expuestos? Es decir, es una evaluación en la que lo primero que vamos a hacer es determinar
quiénes son los grupos de riesgo y cómo le va a llegar el riesgo a ellos. Ahora vamos a definir, en este caso, las dos partes que tiene la evaluación del riesgo, la probabilidad y la peligrosidad. Veis en la tabla de la derecha que cuando habla de probabilidad va a dar un valor numérico que es totalmente aleatorio en el sentido que se fija uno y a partir de ese vamos a definir, es decir, desde un valor muy improbable a uno casi seguro. Ahí te da unas explicaciones de cómo definir un poco el margen entre lo que es muy improbable y probable. Por ejemplo, si tenemos un problema, un riesgo que vemos que se ha dado con mucha frecuencia, vamos a suponer que tenemos una superficie de riego donde la población está teniendo muchos casos de legionela al lado de la zona donde se está regando. Pues eso va a ser un riesgo probable o muy probable. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a continuación. Pero a lo mejor el que haya un riesgo que sea, no sé decir, una acción de vandalismo en la estación EDAR, si tenemos una serie de medidas protectoras, etcétera, a lo mejor es muy improbable que entre allí cualquiera y pueda destrozar algo. Eso es lo que vamos a evaluar. Y en cuanto a la gravedad, pues claro, hay muchas cuantías de la gravedad. No es lo mismo, a lo mejor, que decir, por ejemplo, el hecho de un brote hídrico, es decir, una contaminación por microorganismos en la población, que a lo mejor el hecho de, por ejemplo, podríamos indicar de que hay parámetros que son muy poco, tienen una peligrosidad mucho más baja. A lo mejor algunos productos químicos pues no tienen realmente una peligrosidad tan importante como otros que a lo mejor son pues los que afectan por temas cancerígenos, mutagénicos. Es decir, dentro de la cuantía de los distintos contaminantes no todos tienen la misma graduación. Pues con eso haremos una matriz que la voy a poner a continuación y al final vamos a graduar los riesgos que tenemos en aquellos que son de riesgo alto, medio, bajo, etcétera. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que nos sirve para ordenar los riesgos que tenemos. Voy a ponerlo con una tabla que seguramente todo el mundo haya visto alguna vez en algún sistema de evaluación de algo. Es una matriz de doble entrada, es decir, por una parte, la parte izquierda tenemos la probabilidad del evento y la parte superior, la de la severidad, que es la de la peligrosidad. Se darán distintas combinaciones y al final lo que ocurrirá es que tendremos unos riesgos más altos y unos riesgos más bajos. ¿Cuál es el objeto del plan de gestión de riesgo? Pues que aquellos que tengan un riesgo muy alto sean los primeros que tengamos que controlar o corregir inmediatamente. Y aquellos que tengan un riesgo bajo, pues poder establecer que el mejor sistema que tenemos de gestión de riesgo es adecuado. Y se supone que es un sistema que se retroalimenta, es decir, que nuestro objetivo es que los riesgos cada vez pasen de ser muy altos a más bajos. Y después de decir que si es muy alto y pasa alto, pero de alto a media, etcétera. Con lo cual, al final, cuando nosotros hayamos establecido, por ejemplo, este es el caso que no es el caso de una regeneración, pero indica por ejemplo, en la última fila, ¿no?, que indica sistema de alcantarillado, pues habla de un problema que es de la ingestión de aguas subterráneas por contaminaciones o fugas, habla de los peligros, cuál es la ruta de exposición, en este caso sería la ingestión, y los grupos de exposición L1, en el ejemplo viene definido, pues en este caso es la población en concreto que se está surtiendo del agua. Pues mira, por ejemplo, en este caso, pues nos podemos decir, tenemos algún sistema de control, ese control se ha validado, en este caso no, y con esa matriz de entrada de riesgo y peligrosidad determinar el valor de probabilidad y peligrosidad, determinar el grado de riesgo que tenemos sobre ese suceso concreto. ¿Qué ocurre? Que al final sacaremos una serie de riesgos y todos esos riesgos lo iremos ordenando por importancia. Esto que en principio es un sistema sistemático y fácil de hacer, el problema es hacerlo, es decir, es determinar realmente los riesgos. Para determinar los riesgos tendremos que tener la información que hemos adquirido antes, es decir, qué agua tengo, qué problemas tengo, qué población se surte, qué hay alrededor de la zona donde yo estoy utilizando el agua. Pero claro, este documento lo tienen que elaborar todas las partes que forman parte del mismo. Los que llevan la estación regeneradora, los que llevan los sistemas de distribución, los usuarios finales, porque ellos saben también qué riesgos tienen. Y sobre la base de eso, a empezar a tomar medidas correctoras. Las medidas correctoras pueden ser muy tontas y muy fáciles de hacer, porque si, por ejemplo, yo estoy cerca de una zona en la que puedo prever que se pueda alguien meter
a bañarse, pues tengo que limitar el acceso, puedo poner un cartel. Eso es una medida relativamente fácil. Si tengo una instalación que está almacenando agua, a lo mejor otro sistema fácil es poner un control de acceso, un vallado, algo que no me impida que la gente no entre allí. Si tengo varias tuberías en un sitio, a lo mejor el sistema es tan sencillo como utilizar una serie de colores o información o imposibilidad de acceso. Pero otras a lo mejor forman parte de un sistema de calidad del propio sistema, o imponer sistemas de control que ahora mismo no tengo, o imponer una formación adecuada a toda la gente que esté trabajando. Porque muchas veces, la mayoría de los problemas, como he dicho antes, se deben a que no conocemos los riesgos con los que trabajamos, y de ahí surgen los problemas. Es que a lo mejor yo estoy utilizando este agua y no soy consciente de que por utilizarla también yo tengo un riesgo como agricultor, pero no lo sé porque nadie me forma. Pero yo estoy trabajando en una instalación de regeneración y a lo mejor es probable que no, porque existen hoy día las normativas de riesgos laborales, pero bueno, pues es un sistema de control. ¿Qué ocurre? Cuando hemos hecho toda esta evaluación del riesgo, pues nos pueden surgir riesgos que no tenemos controlados y a lo mejor resulta que tenemos problemas como metales, plaguicidas o productos que tenemos ahí que no venían en nuestra caracterización del agua, pues lo tendremos que incluir y pedirlo al que nos suministra la caracterización del agua. Porque a lo mejor estoy en una zona que a lo mejor se están utilizando plaguicidas a cascoporro, porque en muchos pueblos pues resulta que los problemas que tenemos en agua de consumo humano son los plaguicidas, pero es que esos plaguicidas que están en el agua de consumo van a llegar también a la depuradora y con eso vamos a regar también o con eso vamos a utilizarlos también en nuestras calles. Pues nada, la siguiente parte del plan de gestión del riego es medidas también preventivas. Pues nada, ahí pone una batería de medidas, pero las baterías son a modo de ejemplo, son muchísimas y muy variadas. Medidas que ya se están usando, que ya están descritas, procedimientos de control de calidad, control ambiental, formación a operadores y usuarios, un sistema adecuado de gestión de incidencias y emergencias, eso es fundamental. En tema de agua de consumo, eso es clave. Desde el momento que hay una incidencia, tiene que haber una cadena de transmisión. Es que si el operador de la estación regeneradora tiene un problema y tiene que parar, o a lo mejor tiene que decidir parar el suministro e inmediatamente hasta que se produce el paro tiene que estar avisando ya por ejemplo, a los regantes de que no pueden utilizar ahora mismo el agua. Tiene que haber un sistema totalmente definido de comunicación y responsabilidades, que es lo que habla ahí de coordinación entre actores. Este documento, pues mira, aquí viene algún tipo de medidas que propone, pero digo, esto es una cosa, un formato totalmente abierto. No sé, pues sucesos, pues no conformidad con los límites y requisitos de la autoridad. Es decir, por ejemplo, si es que mi depuradora no me está cumpliendo los límites, eso se va a arrastrar. O, ¿qué os digo yo? Fallo en la alimentación prolongado. O un fenómeno meteorológico externo que lo que me está entorpeciendo es toda la red. Acciones que debo abordarse, pues no sé. Estas medidas no son las únicas. En tema de agua de consumo humano, con los planes sanitarios, que la filosofía bebe y es muy parecida, y lo comento más que nada porque muchos sois administraciones, la mayoría pertenecéis a la administración local y esto creo que os tiene que sonar. Estos planes en el fondo lo que vienen a establecer es como una guía de cómo yo tengo que afrontar todos los problemas que me pueden surgir. En concreto, el Ministerio de Sanidad estableció un catálogo, por ejemplo, para aguas de consumo, de todos los posibles problemas y errores que hay, causas y medidas de solución. En este caso, no está hecho. Entonces, se tendrá que ir confeccionando, no sé si el Ministerio de Transición lo hará, y en todo caso, lo tendremos que ir abordando conforme lo vayamos confeccionando. La siguiente pata son las barreras. Bueno, nosotros ya tenemos un sistema, vamos a suponer que funciona bien, que está controlado y tenemos distintos usos del agua. Vamos a centrarnos en el agua de riego, que es más fácil de ver. Si veis la tabla, empezamos por la columna de la izquierda, que es la calidad, bien desde el grupo A o hasta el grupo D, que es el más laxo. Con agua de calidad A yo puedo regar todo lo que viene en esa fila, hortalizas que se consumen crudas, que se transforman, forrajes, es decir, es el agua más exigente, yo puedo regar todo con ese agua. Pero a lo mejor podemos pensar que yo tengo una estación regeneradora que me está regenerando un nivel de calidad de agua B. Yo puedo regar todo lo que me pone cero, es decir, yo todas esas aguas que son menos restrictivas a esos consumos, pero no podría con ese agua regar una hortaliza.
Entonces aparece la figura de la barrera. La barrera son unos medios tasados que establecen cómo yo puedo utilizar ese agua con un nivel de uso más restrictivo mediante una serie de impedimentos o barreras que yo hago para que el riesgo se aminore. Pongamos un ejemplo. Como veis, conforme yo voy bajando, requiero más barreras. Es decir, en la tercera fila, el nivel C, que es un agua que tiene menos restricción, si yo quisiera regar hortalizas crudas, tengo que poner hasta 3 barreras diferentes. 2 para hortalizas transformadas y una para, por ejemplo, frutales. Esto también la normativa europea y el reglamento en concreto con transposición lo que ha hecho es indicarnos cuáles son las barreras y a qué equivale cada una de ellas. Pues, por ejemplo, hay barreras, como decir, el riego por goteo ya en sí es una barrera frente al riego por aspersión, ya tenemos ahí una, en función de los distintos tipos, claro, según se riegue a mayor o menor distancia de donde se ubica el fruto, la barrera equivaldrá a más barreras o a menos. Pues todo esto lo podemos utilizar porque muchas veces a lo mejor tenemos una estación regeneradora cuyo uso terciario o cuaternario pues llega hasta donde ha llegado. Bueno, podemos seguir utilizándolo en otros usos, pero tenemos que imponer una barrera. También las tenemos que tener consideradas en nuestro plan de gestión del riego. El último documento que ya nos impone para poder evaluar es el programa de autocontrol. Como todo, es ver si todo lo que hemos hecho está funcionando. ¿Y cómo sabemos si funciona? Pues en función de los distintos tipos de uso y distintos tipos de calidad, pues nos va a poner una serie de controles, como son caudales y turbidez de forma continua o legionela. La legionela se va a medir siempre en todas aquellas instalaciones susceptibles de producir riegos por legionela, donde haya aerosolización, riego por aspersión. Pues nada, aquí vienen todos los controles que hay que empezar a hacer. Como veréis, la tabla es larga y prolija, porque veis que hay desde análisis semanales, a análisis quincenales, mensuales, etcétera. El origen de la normativa europea, que viene detonada por todas las crisis alimentarias que se han producido en los cultivos, es decir, queremos un agua que utilicemos con unos mínimos de calidad que si llegan al producto que vamos a consumir no supongan un riesgo alimentario. ¿De acuerdo? Pero tenemos que garantizar que el agua que está llegando a ese cultivo tiene unos mínimos. Y para llegar a esos mínimos yo te voy a exigir todo esto que viene aquí, ¿vale? Pues nada, habrá que hacer estos controles. Estos controles, en principio, son de obligado cumplimiento. Sí, es que me voy comiendo, yo soy el coche escoba, yo me voy comiendo... Pero nada, os corto la cabeza rápido. Se podrá modificar o no en función de la valoración del riesgo, ¿vale? Bueno, ya estaba, mira, sí. Bueno, no aplaudáis todavía. Solo quiero decir una cosa, y es que es muy interesante. El plan de gestión del riego, que nos compete a todas las administraciones, es una cosa que ha venido para quedarse con todos, porque en todos los ámbitos se está utilizando ya. Aunque ahora nos suene raro, nos tenemos que poner las pilas con esto, así que no lo dejéis de mirar. Gracias.